Buenas, bienvenido a su espacio Fertilidad en Punto, un lugar donde hablamos de medicina reproductiva y genética. Miki, ¿cómo te sientes? Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Todo bien? Muy bien. Mira, como te había dicho en el episodio anterior, en este grupo de podcast que vamos a hacer, vamos a invitar personas que no son del ecosistema de Profer, pero que sí trabajamos en la misma línea en la medicina reproductiva. Independientemente de que la gente piense que uno puede ser competencia, somos amigos y compartimos directamente conocimientos. Y aprender, nutrirnos los unos de los otros. Y qué placer, ¿no? Tener al invitado de hoy. Con el doctor José Ángel García. Gracias por la Hola. invitación, muy honrado. No, Raúl, Yo creo que vengo a aprender yo. La experiencia es un rango. Todos aprendemos. Dime, José Ángel, ¿quién es José Ángel García? Bueno, José Ángel García es un ginecólogo obstetra, ¿no? Bueno, siempre hay que empezar primero, bueno, padre, esposo, hijo. Primero hijo, ¿no? Ginecólogo obstetra, que ha dedicado prácticamente toda su trayectoria como ginecólogo a la medicina reproductiva, ¿no? Y con pasión. ¿Y te formaste? ¿Tú hiciste tu especialidad Sí, de ginecología y reproducción? ¿Dónde? Sí, yo estudié medicina aquí en República Dominicana, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Luego viajé a España, hice la especialidad de ginecología y obstetricia vía MIR en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Y ahí fue donde me fui poniendo en contacto con la medicina reproductiva a través de la práctica diaria, ¿no? En la unidad que tiene el hospital, es una unidad bien grande, y de la mano de cursos de doctorado y diplomado en la Universidad Autónoma de Madrid. Y hace 11 años ya ahora, en diciembre, regresé. ¿Ya tienes 11 años? 11 años, regresé ¿Y al allá país. tomaste cuánto tiempo viviendo en España, en Madrid? En total 9 años. Ah, bueno. 9 años. De hecho, mis hijos nacieron allí. Y hice la residencia, o sea, la especialidad, y luego trabajé allí. ¿Te quedaste trabajando un tiempo? Yo trabajé 4 años allá en medicina reproductiva y trabajaba en dos centros. Un centro que estaba acreditado a Sanitas, que formaron una unidad de reproducción de la mano de una ginecóloga especialista en fertilidad que trabajaba en el hospital y nos llamó para trabajar con ella. Y en un centro que se llama Instituto Madrileño de Fertilidad. Y ahí fue la experiencia de vida real, ¿no? Sí. ¿Y fue muy diferente la fertilidad encarada desde el otro lado del charco, desde Europa, respecto de la que te tocó afrontar acá? Pues mira, no lo noté como mucha diferencia. Sí traía forma de trabajar quizá distinta en cuanto a protocolos, a medicamentos que quizá allí había que no encontré aquí, algunos sí. Sí que me fui dando cuenta que había alguna diferencia incluso étnica en la respuesta ovárica, en los días que una paciente necesitaba para tener la cantidad de folículos necesarios para aspirar. Incluso patología más prevalente a nivel de útero, por ejemplo, que no es tan frecuente. Pero digo, eso es un mensaje importante para las pacientes que no pueden tener hijos y que estén quizás mirando este podcast, o algún pariente o amigo de esa persona, que no hay diferencia, que no es necesario pensar en salir de este país para recibir un tratamiento adecuado, ¿o no? No, yo estoy convencido y tú sabes que Yo estoy totalmente convencido. No tenemos todos que envidiar tenemos la nada a cultura, nadie. Exactamente. Y fíjate una cosa, José Ángel, nosotros que manejamos muchos datos sobre el registro latinoamericano de reproducción asistida, te podemos decir, y todas las regiones de América Latina son más o menos iguales en cuanto a tasas de embarazo y en cuanto a políticas de transferencia de embriones, políticas de inducción de la ovulación. Estamos muy... Cada uno con sus problemas, como decís vos, muy localizados. Patologías uterinas y estas que nombraste, algunas enfermedades prevalentes. Pero en definitiva, para la paciente, sea el tratamiento, sea el diagnóstico que sea que tenga, vos le podés ofrecer un tratamiento a esa paciente. El mismo que le pueden ofrecer en cualquier otro lugar o continente. Totalmente. Y gracias a Dios hoy en día, por ejemplo, con las redes, con los webinars que se hacen a través de
virtualmente, los congresos, de ahí se reúne todo el mundo y es hablar el mismo idioma, ¿no? La misma prevalencia, las mismas tasas de éxito, las mismas tasas de aborto, los mismos protocolos a todo el mundo. Lo que me refería es que puede cambiar la forma de respuesta quizá de una paciente a otra, pero son cambios sutiles que uno nota y va adaptándose, ¿no?, al medio donde está, pero al final la medicina reproductiva es universal. Claro que sí, y ahora que tú hablas de los webinars y de estas reuniones que todos los días uno las tiene cuando llega a su casa, en el caso mío ya yo no puedo acostarme a dormir si no veo algún tipo de reunión, un grupo que está debatiendo algún tema. Si hay algo que nosotros debemos de agradecerle al COVID es la utilización totalmente. de lo que son todas estas plataformas para podernos comunicar. Por cierto. Ahí aprendimos muchísimo. Y incluso la inteligencia artificial, para introducirla ahí en la parte de plataformas digitales y demás, te permite obtener conclusiones acerca de algún tópico que te inquieta o que quieres abundar de una manera más rápida, más resumida, te permite dirigir las búsquedas. Hace 10 años, por poner un tiempo, yo decía, quiero analizar datos sobre la receptividad endometrial. Tú tenías que descargarte todos los artículos que hubiese de los últimos años, sentarte a leer, comparar. Y ahora hay mucha facilidad en eso, ¿no? Y para mantenernos actualizados. Se lo estás diciendo a un profesional en el uso de la inteligencia artificial. Pero por supuesto. Él y yo tenemos muchas discusiones en ese sentido. Porque yo pregunto, Miguel, vamos a trabajar sobre tal tema. No te preocupes, Víctor, no te preocupes. ¿De dónde tú sacaste eso? Claro, el juicio crítico es un momento importante y saber la búsqueda. Víctor, sí, pero que él me viene dame un resumen ahí de todo. Sí, no es tan sencillo, ¿no? No. Pero aparte de eso, independientemente de lo que uno use de la inteligencia, lo muy bueno de esto es que algo nuevo se descubrió en Malasia, en un centro de Malasia. Nosotros lo vamos a saber inmediatamente. Antes era como vos decías, había que entrar uno entra normalmente en las bibliotecas científicas para estudiar, pero es inmediato el corrimiento de la información. La información corre muy rápido. Es que claro. Entonces, el que no quiere estar en la vanguardia es porque no quiere, no porque no puede. Porque está viendo Reel en el celular. Bueno, TikTok y todas esas cosas. Y demás. Hablando de inteligencia artificial, ¿ustedes están utilizando esta herramienta del Violet y Magenta? No, actualmente no. Pero la gente ya sabe que existe. Lo demanda. ¿No? Sí, fíjate, demanda, mira, y demás. Es una herramienta, como te digo, que nosotros la utilizamos con mucha frecuencia. Y es algo maravilloso porque anteriormente uno tenía que confiar única y exclusivamente con lo que le decían los embriólogos. Es decir, dime, Miki, dime, Juliana, Adriana, ¿cómo está? ¿Cómo tú lo ves? Tenemos 10 ovocitos, se ven muy bonitos, son metafase 2. Perfecto. Con eso era la información que tú te quedabas. Exacto. Ahora mismo no. Ahora mismo tú vas a saber qué probabilidades tiene de llegar a blastocisto, cuánto te pueden llegar a blastocisto y qué capacidad tiene de generar un recién nacido vivo. Eso sí, siempre y cuando se consiga un marido normal, que esa es la única herramienta que todavía no la tenemos. Claro, pero eso es como toda la tecnología, como el time lapse, o sea, las incubadoras que van haciendo esa película del desarrollo embrionario y todas las valoraciones que han salido a raíz del time lapse, como también esa tecnología del Violet, de la selección y todo lo demás, como el IMSI, el ir más allá, intentar buscar algún marcador que nos guíe mejor hacia dónde vamos para seleccionar el mejor embrión, el mejor óvulo, el mejor espermatozoide, el mejor embrión. Y el mejor endometrio. Ahora hay una aplicación de inteligencia artificial y el mejor endometrio, que te puede determinar cuál es el endometrio ideal para esa paciente y predecirte las tasas de implantación. Pero yo como embriólogo quiero, y estoy con el placer de tener 2 médicos sentados acá, quiero decirle a los médicos que por favor expresen esto que vos acabas de decir, los parámetros que mejor nos guíen, pero no quiere decir que somos inexorables por más parámetros que se tenga. O sea, porque es un sistema biológico que vos podés darle las mejores pautas de cultivo, de inteligencia artificial, el mejor soporte de división, etcétera, etcétera.
pero eso no te pone en un 100% de embarazo. ¿Se entiende? Porque las personas por ahí creen, pero si me hago esto, más esto, más esto, más esto, listo, estoy embarazada o estamos embarazados. Y no siempre es así. No es así, y hay que decírselo desde el principio. Por eso, a eso voy, porque la gente por ahí lo toma a pie juntilla, no sé cómo se dice acá, el tema de... Al pie de la letra. Al pie de la letra, el tema de... pero usted me dijo que yo me quedaba embarazada, sí. Y no, hay una parte que uno no maneja, y es como yo le decía, creo que ayer hablábamos de eso. Claro, uno ve cómo se divide el embrión con todas las filmaciones que hay. Es una secuencia de filmaciones que se hace sin sacar el embrión de su lugar de cultivo. Le cuento a las personas que nos están oyendo. Entonces, luego uno tiene como el film del desarrollo de ese embrión y ayuda a elegir el mejor embrión. Ok, pero yo de ese embrión no sé la calidad genética que tiene para que se implante o no. Claro. Y ese embrión puede estar ok, pero te pregunto, ¿y el endometrio? A eso quería yo llevar a José Ángel, a hablarme la importancia que tú le ves al endometrio en los ciclos de reproducción medicamente asistida. Mira, en definitiva el útero es un participante fundamental del proceso reproductivo, y en reproducción asistida específicamente, a veces una variable que hasta cierto punto se olvida al principio. Dice, bueno, vamos a sacar óvulos, vamos a hacer embriones. Entonces luego Miki te dice, mira, tenemos 5 embriones en día 5, 5 blastocitos maravillosos, de los cuales 3 son euploides, perfecto, prioridad 1 para transferencia. Entonces ahí te vuelcas a valorar el factor uterino y dices, wow, tengo aquí un problema, que luego te puede tomar más tiempo resolver y mejorar que el factor inicial de conseguir óvulos, conseguir embriones y demás. Entonces para mí es un factor, una pieza clave. Yo me he acostumbrado a que incluso previamente a la estimulación hacer una buena valoración del útero, del endometrio. Yo utilizo, por ejemplo, desde la primera visita. Yo le hago desde la primera visita una buena ecografía, una ecografía 3D para valorar la morfología de la cavidad, si hay patología o no. Ir más allá de solamente la cavidad, sino el miometrio circundante, esa unión que hay entre el endometrio, que es la capa interna del útero, y el miometrio, que es el músculo. Hay una parte intermedia, ¿no?, que es esa zona de unión, que es donde aparecen los primeros focos de una cosa que se llama adenomiosis, por ejemplo, que no sé tú, pero cada vez lo vemos más y más en gente más joven, ¿no? La adenomiosis es una infiltración del músculo del útero por tejido endometrial. A ver, ¿qué? Quiero entender. El endometrio es la parte interna. Se mete, claro. Es la parte que va a pegar contra el embrión, ¿verdad? El endometrio. Correcto, claro. Y la adenomiosis, ¿qué sería? Como que el endometrio echa raíz sobre el miometrio, o sea, sobre el músculo. Es una forma de decirlo, es una infiltración de ese tejido endometrial. Lo primero que hay que entender es que el tejido endometrial es un tejido que se va renovando cada ciclo, ¿no? Es un tejido funcional, ¿no? Durante la primera fase del ciclo, en la estimulación de los estrógenos, el endometrio comienza a proliferar y luego cuando llega la progesterona se producen una serie de cambios que son los que permiten la implantación del embrión, ¿no? Entonces, esa capa endometrial, ¿no?, si no hay embarazo, se va a descamar completamente y va a venir una nueva capa endometrial en un siguiente ciclo. Entonces, la adenomiosis, yo le explico a los pacientes que la adenomiosis es como la endometriosis del miometrio. Hay una infiltración de endometrio, que son glándulas y estroma, dentro del músculo, pero no solamente es la infiltración de ese endometrio, sino que esa infiltración produce una respuesta inflamatoria que va asociada de fibrosis. Entonces, comienza a alterar el músculo uterino y le resta funcionalidad en cuanto a su contractilidad normal. Y eso está muy asociado a fallos de implantación y a dificultad de que el embrión obviamente se implante, ¿no? Entonces, esa adenomiosis se puede manifestar de diferentes formas. Y antes se pensaba que la adenomiosis era una enfermedad de mujeres posmenopáusicas incluso, perimenopáusicas, posmenopáusicas,
porque también puede producir dolor, puede producir sangrado, ¿no? Aumento del diámetro uterino, y era quizá uno de los motivos más principales de hacer histerectomías en esa etapa de la vida. Y ahora lo vemos en mujeres más jóvenes. Pero no es normal en algún momento de la mujer menopáusica. ¿La mujer menopáusica es normal que tenga adenomiosis o no? No debería tenerlo tampoco. La adenomiosis es una patología. Una patología. Ah, perfecto. Y te voy a decir una cosa. Pregunto desde el lugar del perfecto, público, ¿eh? Eres embriólogo. Eres embriólogo. Mira, No estás ayudando. yo pienso que el que no sospecha una adenomiosis nunca la va a encontrar. Hay un sinnúmero de datos que te dan y tú dices, ven acá, hay algo como que no me cuadra, como lo dice. Pero hay un sinnúmero de mujeres, de pacientes nuestras, que lo que tienen es una adenomiosis. A ver, y son gente joven. Y yo, por ejemplo, perdón, Víctor, pero se me ocurre para hacer súper usable para el público en general. Pongamos el ejemplo siguiente. La paciente viene y está escuchando en este momento y dice, ok, adenomiosis, los doctores hablaron además de endometriosis. Ok, ven acá, yo menstruo con dolor y el médico me dijo que no tengo endometriosis. ¿El dolor de mi menstruación puede ser por adenomiosis solamente o es por endometriosis? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí. Sí, lo que pasa es que hoy en día se piensa que cuando ya hay adenomiosis es porque existe una endometriosis incluso en grados avanzados. Aunque nosotros no seamos capaces de verlo sonográficamente, para eso tenemos que hacer o bien una laparoscopía o bien hacer una resonancia magnética o una sonografía específica para encontrar datos de endometriosis, que se llama hoy en día un mapeo de endometriosis, un mapping, ¿no? Entonces, la adenomiosis y la endometriosis sí están relacionadas, ¿no? Una con otra. Pero la adenomiosis per se puede provocar dolor, puede provocar sangrados irregulares, alteración en la contractilidad, aumento del tamaño del útero. Y todo eso, pues obviamente va a repercutir en esa implantación. Entonces, el asunto aquí está en encontrar en una mujer de 32, 33 años, pequeños focos de adenomiosis alrededor del endometrio que sí pueden interferir negativamente en el proceso implantatorio. Y eso es algo que estamos viendo con mucha frecuencia. Y cada vez vemos peores úteros, incluso en mujeres que tienen buena reserva ovárica y buen desarrollo, buena recuperación ovocitaria. Y blastocitos euploides. Y buenas cantidades de embriones y blastocitos euploides. Entonces tienes buenos embriones y tienes un útero que amerita un esfuerzo adicional para conseguir ese embarazo. José Ángel, hablando de endometrio y de implantación, ¿qué papel tú le das a las pruebas de receptividad endometrial, a estas pruebas que estamos haciendo, como es el MITFER, como es el EMA, el ALICE? Sí, sabía que me ibas a preguntar. Sí. Mira, las pruebas de receptividad endometrial con diferentes nombres comerciales y casas comerciales, la verdad que surgió como una idea bastante novedosa porque era analizar la huella genética del endometrio en la ventana de implantación, ¿no? La ventana de implantación es el momento donde el embrión debe implantarse, ¿no? El famoso ERA. Claro, entonces el ERA fue uno de los primeros, que Víctor dice que no era. No, yo te voy a decir una cosa, y escúchame, José Ángel. No, ¿qué pasó con el ERA? El ERA es una idea brillante. Y nosotros, cuando digo nosotros, la comunidad médica lo aceptó sin mucha evidencia. Y yo fui de los que pensé que habíamos encontrado la panacea y que los ciclos de nosotros ya iban a ser 100% tasas de embarazo, implantación. Y nos dimos cuenta que no, pero fue una aceptación sin tener mucha evidencia científica. Claro. Eso. De hecho, se acusó un poco a la empresa que lo ideó de tirarlo al mercado sin la suficiente evidencia. Ahora, una cosa es sentarte a leer artículos. Hay una serie publicada en una revista de mucho impacto, en el Human Reproduction, que hay 2 artículos en el mismo número, que son la lucha sin cuartel entre 2 autores, apoyando obviamente y en detrimento completamente. Y de hecho se notó que al principio todos comenzamos a hacer ERA y en un momento nos paramos. Sí, eso por lo que pasó. Y pasaron 5, 6, 7 años incluso y volvimos a retomar tímidamente el ERA para pacientes y para casos muy particulares. En mi experiencia,
pienso que el ERA no es una prueba para todo el mundo. No es una prueba para población general o para población sin fallos previos. Desafortunadamente tenemos que tener los fallos para ajustar esa ventana en base al ERA. Y a veces haces el ERA y dices, bueno, endometrio prereceptivo, quiere decir que todavía estás pronto para hacer la transferencia, que necesitas más días. Y cuando ajustas, consigues el embarazo y como quiera te queda la duda de si realmente ese cambio que hiciste fue el causante de ese éxito. Si no fue simplemente que el embrión que pusiste en ese momento no se iba a implantar, ¿no? Y que un día más de progesterona o 12 horas más de progesterona te hizo la diferencia o no. Quizá no. Ahora, yo he tenido casos muy curiosos en los cuales normalmente nosotros preparamos el útero para una transferencia poniendo estrógenos en una primera fase, que es variable. Hay gente pacientes que con 10 días tienen un endometrio adecuado, hay gente que necesita 15 días, pero luego tú pones fijo 5 días de progesterona abriendo esa ventana de implantación para hacer la transferencia, ¿no? Y he tenido pacientes casos muy contados, que sé quiénes son, en los cuales he tenido 2 y 3 fallos de transferencia, o sea, poner un embrión, fallar, poner otro embrión, fallar, otro embrión y decir, vamos a hacer un ERA, también como una forma de ampliar un poco entonces el conocimiento. Ya hacemos todo los tres. Perfecto. Y encontrar en esa paciente que su momento de receptividad mayor es con 7 días de progesterona, lo cual te da miedo inicialmente, porque te dice, si esto no está en lo cierto, yo estoy tirando otro embrión, o le estoy dando 7 días. Y me ha pasado en 2 ocasiones, ¿no? Y de haber fallado, ampliar 2 días más, que es mucho. Es como si tú dices, tu transferencia es el viernes, pero el viernes nos acostamos tarde el jueves en una fiesta y no la pudimos hacer, y te la vamos a hacer el domingo. Temprano. Tú dices, tengo todas las de fallar porque la estoy haciendo fuera del momento que manda el protocolo. Y en ese momento tener embarazo y tener bebés sanos. Mira, y tú indicas, ¿no? Y es curioso. Las pruebas endometriales, ¿en qué tipo de pacientes? ¿No lo haces de rutina? No, okay. Nada de rutina. Mira, el ERA, por tomarlo como ejemplo, sí, que incluye un test de receptividad, es para los oyentes, como dice Miki, ¿no? Es tomar una biopsia de endometrio, ¿no? Un pequeño fragmento de ese endometrio y analizar mediante pruebas genéticas que la expresión de los genes en ese momento sea la adecuada para la receptividad, y aparte hacemos un estudio de la microbiota intrauterina, o sea, de cómo está la flora dentro del útero, que antes se pensaba que el útero era estéril, ¿no? Yo creo que ya todos estamos convencidos con los estudios que hay de que no. Y si hay algún sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Si hay alguna causa de endometritis crónica, de inflamación crónica endometrial causado por infección bacteriana. Y siento que esa prueba per se siempre la hemos relegado como el arma secreta, como la última alternativa. Como, bueno, empezamos, tenemos pacientes, si fallamos, si tenemos pérdidas, si tenemos embarazos bioquímicos, si ponemos más de 2 o 3 embriones y no tenemos éxito, embriones. Ya hoy en día hablamos de embriones euploides, embriones cromosómicamente normales. Luego vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Lo que es sabiendo que tenemos el embrión que tiene el mayor potencial de implantación y sabiendo que si ya tú haces 2, 3 transferencias de embriones euploides, tú alcanzas más del 90% de chance de tener un embarazo. Tú dices, bueno, pues voy a recurrir a esta alternativa a ver si me da algo de luz. Pero quizá no está guiada específicamente en un protocolo de, bueno, este tipo de paciente de esta edad y con esta cantidad de fallos, vamos a hacer un ERA o vamos a hacer un tipo de prueba. Porque todavía la evidencia está un poco, vamos a decir, insuficiente, no clara del todo. Claro. ¿No? Porque si no tú dijese, después que yo hago 2 transferencias, si no tengo éxito, ERA, fijo. ¿No? Y lo puedes escribir como un protocolo, ¿verdad? Protocolo de fallo. ¿No? Pero hemos visto que no hay... Yo tuve un congreso hace un par de años en San Antonio o algo así, en Estados Unidos, donde un grupo de residentes, que son los que hacen estas ponencias, estas comunicaciones elevadas a ponencia y demás, se ensañaron con el ERA específicamente para demostrar que no se puede hacer a la población, a todo el mundo. ¿No? O sea, no le podemos hacer a todo el que viene, mira, te vamos a hacer
estimulación, sacamos los óvulos, tenemos embriones, le vamos a hacer estudios genéticos preimplantacional, tenemos embriones, bueno, que era. No hubo diferencia entre el grupo que se hizo ver y el grupo que no. Entonces, al final es un tema de costos un limbo, también. entonces. No, lo que te digo, yo pienso, como dice José Ángel, hay un porcentaje que sería un 5% de la población de fallas de implantación que sí se beneficiarían de una realización de pruebas endometriales. Claro. Es lo que pienso. Ahora, así como te digo eso, creo que toda la población, todos los ciclos de reproducción asistida deben hacerse el PGTA, es decir, la biopsia preimplantatoria. Sí. Yo tengo una duda. Uno escucha con tanto fundamento científico y práctico y digo, para ustedes, ¿es lo mismo el endometrio de una mujer que tenga la misma edad, pero que haga todo el día gimnasia respecto de aquella mujer, no que sea obesa, sino que tenga otras condiciones de vida, un poco más sedentaria o sedentaria? ¿Es lo mismo un útero de una mujer que hace gimnasia a la que no hace? Porque hoy por hoy el movimiento del deporte, de la actividad física es muy grande. Entonces yo me pregunto si eso hormonalmente no me va a llevar a un cambio, que ustedes lo puedan ver en un útero. Tú eres el invitado. Tírate la bola. Mira, la verdad que no conozco ningún estudio que analice ese punto, ¿no? De actividad física relacionada con endometrio per se. Lo que pasa es que el endometrio tiene muchos factores. Estamos hablando del grosor endometrial, hablamos de la apariencia sonográfica del endometrio, que es lo que nos permite guiarnos para saber si un endometrio está en fase, es un endometrio adecuado, puede ser un endometrio receptivo y demás. Hombre, yo creo que el estilo de vida va a influir positivo, o sea, buen estilo de vida va a influir positivamente en prácticamente todos los aspectos, ¿no? Okay. Pero es difícil estudiar quizá ese parámetro independientemente porque quizá no es la misma tasa de implantación o de éxito en una mujer que es deportista, que tiene un estilo de vida adecuado, que tiene un buen peso, que una mujer con obesidad. Ya hay otros factores que van a influir en disminuir su probabilidad de implantación, ¿no? Que pueden estar relacionados con el ambiente hormonal. Pero quizá tú haces una sonografía. La sonografía para nosotros es una herramienta básica, ni siquiera fundamental, es básica, ¿no? Donde nosotros podemos ver un útero que se está preparando con estrógenos o incluso en un ciclo natural y decirte es un endometrio bueno o no, ¿no? Pero yo puedo tener un endometrio bueno en esa paciente deportista, con un estilo de vida adecuado, que no consume ningún tipo de tóxicos, ni siquiera alcohol, por decir algo, o no en cantidades adecuadas, versus otro útero y quizás tú tienes un buen útero en ambas partes. Luego habría que analizar cómo quitar esas variables de confusión y ver si realmente hay una influencia de los malos hábitos en el desarrollo endometrial. Obviamente estamos hablando en una cierta normalidad, no en los extremos. No. Obviamente, ¿no? Yo siempre le digo a la paciente que su endometrio para una transferencia tiene que tener 3 características, ¿no? Lo digo porque me acordé y se lo digo a todas. Que tenga buen grosor, medido por sonografía, que tenga buena apariencia y que a mí me guste. Y parece una broma, pero en realidad, cuando nosotros vemos el endometrio y vemos el conjunto endometrio-útero, decimos, eso es un buen endometrio. Voy contento a mi transferencia. Mira, José Ángel. Optimista. Es una realidad. Hay algo que yo le digo a los pacientes. Óyeme, me gusta ese endometrio. Y me dicen, Víctor, yo no entiendo qué es lo que te gusta a ti de ese endometrio. Te lo dicen. Yo le digo, es un piropo ginecológico. Tú tienes un endometrio bonito. ¿No? Es un piropo. ¿Por qué desapareció últimamente? Hace como 5 años que yo no veo, o capaz que no le estoy prestando la debida atención, simplemente porque no es mi campo. Antes se hablaba del Doppler endometrial. Perdió como impacto sobre eso, porque antes ha visto que había trabajo que hablaban de hacer Doppler y parecía como que la temática era ver si cómo estaba la irrigación arterial, venosa, etc. Y hoy por hoy eso desapareció. Sí, la evidencia científica no lo ha apoyado. Igual que el Doppler endometrial, flujo, arterias arcuatas, radiales y demás.
También se medía el volumen endometrial. Ujú. Cuando comenzaron a salir los equipos de ultrasonido con tecnología 3D, volumétricos, donde se hacía el vocal, que era como la sustracción porque siempre la paciente ve el endometrio en la pantalla y lo ve en 2 dimensiones, como nosotros Claro. en una pantalla, pero realmente el útero es Claro, tridimensional, ¿no? Mm. Entonces la cavidad endometrial es tridimensional, ¿no? Entonces se podía extraer de un corte coronal, o sea, de frente del útero, tú podías cortar con el Magic Cut del equipo la cavidad y medir el volumen. Entonces se relacionaba, bueno, si tengo un volumen por encima de tal parámetro, tengo mayor tasa, o de menos de tal parámetro, tengo menos tasa. Tampoco tuvo Entonces las mucho- diferencias eran muy, muy, muy poco significativas, ¿no? Algunos estudios sí que dieron diferencias significativas. Y nosotros comenzamos, yo recuerdo, en España había una escuela en Valencia de Bonilla Unsoles, que es de la Sí. gente del Hospital de la Fe de Valencia. Pero Bonilla es más sonografista. Claro, pero es y mucho más antiguo. Sí, sí, ¿no? claro que sí. Una persona ya bien mayor, debe estar retirada si vive, que comenzó a trabajar con todo eso, con ver el volumen endometrial de la cavidad, pudiendo sacar el endometrio del útero. Claro. Y medir si un volumen mayor o menor podía influir positivamente o negativamente en la implantación y en el embarazo. Y asimismo el Doppler. De hecho, hay libros, pequeños libros escritos sobre Doppler endometrial. Luego tú lo revisas, lo lees y tú dices, me da igual, si le pongo el Doppler o no, puedo ver más o menos. Luego hay que ajustar los parámetros del equipo para tú saber si el Doppler realmente es válido, Claro. es bueno o no es bueno. Mira, siguiendo con el endometrio, antes de irnos a las biopsias preimplantatorias, los ciclos, ¿tú prefieres hacer ciclos diferidos o transferir en fresco? Mira, De rutina te estoy hablando. sí, yo prefiero las transferencias en diferido. Primero porque hoy en día hacemos, que luego vamos a hablar de eso, la mayoría de los casos con estudios genéticos. Y para eso pues tenemos que congelar los embriones. Sí o sí. Y sí o sí tiene que ser transferencia diferida. Salvo en algunos casos muy puntuales de o bien pacientes jóvenes que no tienen riesgo importante de hiperestimulación con buenos endometrios, buenos embriones, yo a veces opto por la transferencia en fresco con buen resultado. Y a veces pacientes incluso de mal pronóstico, que tengo pocos embriones, ¿no? Y en el que pienso que quizá la congelación pudiese limitarme la tasa, eso ya es más discutido, ¿verdad? Digo, bueno, pues mira, voy a hacer la transferencia. Eso último es algo que yo he ido quizá dejando porque confío mucho en el proceso de congelación. Y siempre pienso que yo sí comparto la teoría de que ese ambiente pélvico endometrial con niveles suprafisiológicos, Estrógeno. hormonales, de estrógenos y demás, sí que me puede afectar en ciertos casos la implantación. Entonces tengo que valorar muy bien el endometrio. Y un apunte importante es que durante el proceso de aspiración folicular, por ejemplo, cuando estás aspirando, que son 35, 36 horas después de la descarga ovulatoria, Ajá. sí yo he notado que el endometrio en muchas ocasiones se contrae. Entonces la valoración del endometrio el día de la aspiración para mí no es válida. Decir que tiene un endometrio bueno o no, ¿no? Es un endometrio que todavía no has comenzado a preparar con progesterona. ¿Y cuándo sería válido entonces? Si no es válido el día de la aspiración, ¿es antes o después de la aspiración que es válido? De hecho, la última guía de estimulación ovárica que publicó la Sociedad Europea, que salió hace poquito, la última revisión, en las recomendaciones dice que no es necesario medir el endometrio durante las estimulaciones. No es un parámetro Eso cambia a tomar en con cuenta. todo lo que uno ha aprendido. Claro. ¿Entiendes? Pero tú dices, En parejo. yo por ejemplo ahora estoy haciendo muchos ciclos con progesterona, no con antagonistas. Nosotros estamos haciendo prácticamente todo. Yo también. Porque no transferimos, hacemos biopsias preimplantatorias, entonces no necesito el Claro. endometrio. De hecho, el otro día hubo un tema con los antagonistas y Hubo un tema que no, que se resolvió que hoy. no había así y yo dije, me da igual. A mí no me, No me importa. A mí me da lo mismo. Exacto. Entonces, cuando hacemos esa estimulación bajo progesterona, el endometrio pierde Todo. total valoración.
¿no? Claro, Pero si hago un ciclo con antagonista con la previsión de transferir, para contestar tu pregunta, no lo miro el día de la aspiración, sino que lo miro el día que voy a planear la transferencia. Si veo que es un endometrio adecuado, que me parece de buen grosor y buena conformación, entonces procedo con la transferencia, si no, vitrifico los embriones y... No, ahora mismo con la vitrificación, ahí ustedes han cambiado todo. Es decir, yo puedo no es esa decisión de dime qué vamos a hacer. Ahora no, vitrifico y desvitrifican, y tú sabes que el proceso de desvitrificación en el laboratorio nuestro es prácticamente el 100%. Claro. Que inclusive Miki le da vergüenza hablarlo en reuniones científicas, la forma en que Juliana y Adriana trabajan la vitri y desvitri. Que no soy yo. No soy yo el que mejor tasa tiene de congelación y descongelación. Es Juliana y Adriana. Y tenemos, digamos, internacionalmente, el gold standard es 85%, 90% de supervivencia. Y nosotros es un 99,8% porque pasaron 2 óvulos que... Y Adriana se siente mal. Y Adriana hace un duelo por eso. Entonces, yo trato de no expresarlo porque quedaría como un acto de arrogancia. Pero sí trato, que es lo que vamos a hacer ahora, y ya va a ser notificada la gente de tu laboratorio, un hands-on de congelación y descongelación. Porque siempre es bueno tener capacidad de interactuar con tus colegas, independientemente que estemos en clínicas o centros de reproducción diferentes. Claro. Porque volvemos a pensar que el beneficio máximo lo tenemos que poner en la paciente infértil. Totalmente. No en nosotros, si somos mejores que vos o vos mejor que nosotros. ¿Se entiende? Claro, el ego tiene que quedar guardado totalmente. Claro. Dime algo, José Ángel, y los ciclos, como me dices que lo haces diferido, ¿lo haces siempre con reposición hormonal o lo haces natural modificado? La gran mayoría ciclo sustituido, o sea, ciclo preparado hormonalmente. Me permite mejor planificación y demás. Sí que hay ciertos casos que prefiero hacer ciclos naturales. Por ejemplo, si la respuesta endometrial no es adecuada a la estimulación hormonal, puedo hacer la prueba alternativa con un ciclo natural, ¿no? Con buenos resultados. Es un poquito más difícil de controlar. Porque a veces hay ovulaciones prematuras y entonces sube la progesterona y ya te saca un poco de esa zona de tranquilidad para transferir. Pero básicamente en casi todos los casos con preparación hormonal. Y me gusta mucho utilizar parches de estradiol para eso, lo cual es un tema porque no tenemos en República Dominicana comercialización de parches, pero sí he logrado que muchas pacientes puedan conseguirlos en el exterior y traerlo y va muy bien el uso de parches. Mira, y como soporte de la fase lútea, ¿utilizas simplemente la vía vaginal o intramuscular o haces una combinación? Yo combino, yo hago combinación. Por ejemplo, eso es algo muy curioso. En España se utiliza la vía vaginal en prácticamente todos los ciclos y los centros. Solamente la vía vaginal. Hace unos años, con los estudios de Elena Labarta y demás en Valencia, donde ella determinó un umbral de progesterona por encima del cual necesitabas añadir otra vía de llevar progesterona para rescatar el ciclo y aumentar las tasas. Y comenzaron a utilizar progesterona subcutánea, que tampoco tenemos aquí. Pero desde antes, 2, 3 años después que llegué, me comencé a dar cuenta de que solo con progesterona vaginal, o por lo menos no sé si es un tema de las preparaciones que tenemos aquí o de la etnia, la idiosincrasia, ¿verdad? El cambio de tipo de paciente, lo que te comentaba al principio, tenía menos tasa de éxito. Entonces, lo que hice fue que yo utilizo la vía vaginal, pero combino con progesterona inyectable dos veces en semana, o sea, cada 3 días aproximadamente. ¿Le pones como resultado? 50 o 100? 100 miligramos. 100. Yo utilizo 800 miligramos de progesterona vaginal más 100 miligramos de progesterona intramuscular cada 3 días. Nosotros hacemos 800 vaginal y 50 intramuscular cada 3 días. Ok, sí, quizá no hay gran diferencia entre 50 y 100 miligramos. Lo que pasa es que las formulaciones que tenemos aquí son de 100. Son de 100. Luego ponte la media ampollita
Y eso No, complica pero mira, mucho. no creas. ¿No? No. Sí, Hay todo algunas como que tú tienen lo aquella organices cuestión. y se lo expliques al paciente, ¿no? Mira, ya tenemos 40 y pico de minutos hablando. Vamos a... Y nos queda y nos queda muchísimo tema. muchísimo. No, vamos a tener que hacer otro Por favor, podcast. por favor. Me gustaría saber qué tú piensas de la utilización de la biopsia preimplantatoria en todos los grupos de edad o simplemente la haces en las personas de mayor edad. Sí. Mira, el diagnóstico genético preimplantacional me parece una técnica maravillosa. Entiendo que va camino a generalizarse el uso, ¿no? En todos los grupos de edad y en todas las indicaciones. Sí que es cierto que todavía la evidencia científica no nos permite ponerlo de rutina porque no ha demostrado al 100% aumento de tasa de recién nacido vivo en total. Parece extraño, ¿no? Porque para nosotros en la práctica sí claramente, ¿no? Yo creo que el mayor beneficio es el acortar el tiempo entre ciclo y embarazo. Disminuyes la cantidad de transferencias que realizas y obviamente transferir embriones euploides, aunque tenemos una sensibilidad de 98-99% con los estudios de PGT con secuenciación de alta generación, siempre va a haber, o no siempre, pero en muchos casos va a haber pequeñas microdelecciones no detectadas o pequeñas microduplicaciones que son las encargadas de no implantación en embriones euploides, en gran parte de los casos, siempre con útero normal. Y sí que yo he visto que en grupos, por ejemplo, de mujeres jóvenes, menos de 35 años, por poner un punto de corte que es un poco arbitrario, ¿no? Yo siempre digo que los 35 es donde la curva gira, no es que ahí se acaba todo, ¿no? Sí que he visto mayor proporción de embriones mosaico, por ejemplo, embriones que tienen 2 líneas celulares, lo cual te pone en un dilema, porque quizás son embriones que realmente son embriones normales, pero ya tú lo estás descartando previamente. Entonces, en la gente joven, el sistema de reparación es más quizá efectivo y embriones que tienen algún tipo de alteración comienza a repararlo y se nos quedan esas 2 líneas celulares. Ahí también sabemos que lo que biopsiamos es el trofoectodermo, la parte externa del embrión, que es lo que va a ser placenta en el futuro. Hay aneuploidías confinadas a la placenta y que luego la masa celular interna no lo es. Por eso estudios que se han hecho transfiriendo embriones mosaicos, sí es verdad que tienen menos tasa de implantación, más tasa de aborto y demás, pueden dar recién nacidos vivos, sanos, ¿no? Pero nos mete en un dilema el mosaico. Entonces, la respuesta es que yo creo que por encima de los 35, 36 años es recomendable, por encima de los 38 años para mí es obligatorio. Mira, José Ángel, tú te sorprenderías con los datos del registro latinoamericano. En todos los grupos etarios, 34, menores de 34, 35 a 37, todos, tú vas a encontrar una mejoría en las tasas de parto cuando tú haces PGTA y una disminución de las tasas de aborto. Totalmente eso. ¿Entiendes? Y eso se da para todas las edades. Que las de mayor edad se beneficien más, es verdad que se benefician, pero las de 34 años o menos también se benefician en menor medida. No es que no hay beneficio. Yo creo que vamos caminando a que va a llegar un momento que lo haremos para todo el mundo y todo el que pueda hacerlo es recomendable hacerlo. Totalmente. ¿No? El apunte que hacía era un poco la observación de qué podía suceder en esos grupos más tempranos, pero también ahora el paciente ya lo solicita. Ya. Sí, tiene una mayor concientización. Porque hay La mucha inteligencia conversación. artificial y Google le dice que tienes que pedir tal cosa. Y la inteligencia artificial se lo indica. Sí, prescribe No, la inteligencia. y te digo, para eso son espacios como este, para tratar de llevar información y orientar a las pacientes. Mira, José Ángel, yo creo que vamos a tener que hacer otro parte 2. La parte 2. Públicamente queda comprometido el doctor. Yo hablo mucho, me dejan. Me encanta. No, es bueno así hablar con muy bueno, personas. muchas gracias. Sí, Gracias a ustedes por Un la invitación. placer. Es un placer escucharte. Así que usted sabe. Gracias. Encantadísimo.